¿A qué compararé el reino de Elohim? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En este pasaje de Lucas 13, Yeshua hace una comparación del reino de los cielos con una mujer que colocó levadura en 3 medidas de harina. Y cuando leemos este pasaje de una forma muy superficial, parece que todo lo que se menciona aquí tiene una connotación positiva. Pero como el texto menciona una parábola, necesitamos entender qué significado tiene cada cosa. Y en el contexto de la parashá que analizaremos en este estudio, vamos a conectar varios pasajes que nos van a dar una visión más clara del significado de este pasaje. Shabbat Shalom y bienvenidos a nuestro estudio de la parashá semanal. En esta oportunidad vamos a comentar la porción de la Torá conocida como Parashá Beshalach, que puede ser traducida como envió o como dejó salir, siendo una referencia a que el faraón permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Esta parashá es la 4ª porción del libro de Shemot y la encontramos desde el capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. En esta porción hay varias situaciones relevantes que vamos a comentar antes de entrar en el tema principal, en el que nos enfocaremos en este estudio. Para esto vamos a comentarlos por capítulos. En el capítulo 13 se nos revela que Yahweh se manifestó al pueblo de Israel en forma de nube y de fuego para cuidar y guiar a su pueblo por el desierto. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto tuvo que ser una muestra irrefutable de que Yahweh estaba con ellos. Lamentablemente, muchos con el tiempo se habrían acostumbrado a esta situación, como si fuera algo natural, dejando de agradecer a Yahweh. En el capítulo 14 se nos revela el gran milagro donde el Mar Rojo es dividido en 2, dejando un camino para que el pueblo de Israel lo atravesara caminando. Entonces Yahweh dijo a Moshe: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En el capítulo 15 se nos da un ejemplo de agradecimiento y adoración a través de un canto que Moshe junto al pueblo le dedicaron a Yahweh. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Yahweh, y dijeron: Cantaré yo a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim, y lo alabaré, Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. Con esto, quiero resaltar que las alabanzas son una manera muy importante de adoración, pero que no es la única manera de adorar al Padre, como muchos pueden pensar. La adoración va mucho más allá de dedicarle canciones a Yahweh. Y es que necesitamos adorarle con nuestras oraciones, nuestras conversaciones, nuestros trabajos y nuestras finanzas, entre otras cosas. Es decir, todo lo que hacemos debe estar enfocado en adorar a nuestro Elohim. Además de esto, en el capítulo 15 también se nos relata que en un punto del camino donde encontraron agua, no podían beberla porque el agua era amarga, y el pueblo se quejó a Moshe. Por esto Yahweh ordenó a Moshe echar a las aguas un árbol para que las aguas se endulzaran, lo que es una representación del árbol de la vida y de nuestro Mesías, mediante el cual podemos recibir
el agua que nos da vida. En el capítulo 17 se nos revela otro suceso relacionado con el agua, pero esta vez se nos dice que es un agua que sale de la roca. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Nuevamente hay una representación de nuestro Mesías, el cual es la roca, sinónimo de la peña, en el cual todo el que cae sobre él es quebrantado, y es llamado al arrepentimiento, y sobre quien cayere la roca será destruido. Y en este pasaje se nos revela que la roca es aquel que nos da el agua que da vida eterna. Y en el último punto a mencionar es el suceso del maná enviado por Yahweh desde el cielo, que encontramos en el capítulo 16, en el cual queremos poner el principal enfoque de nuestro estudio. En este capítulo encontramos una situación que se repetía constantemente con el pueblo y que a lo largo de la historia sigue sucediendo, y se trata de la queja y la murmuración. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En este pasaje vemos que el pueblo, aun con todas las señales y prodigios que habían visto, no terminaban de entender que Yahweh tenía y tiene el control de todo. Y por sorprendente que parezca, los milagros por sí solos no transforman a las personas, sino que es a través del Espíritu que somos verdaderamente transformados. Y podemos comprobarlo a través de la parábola de Lázaro y el rico, principalmente por los versos 30 y 31 de Lucas 16. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por esto, si eres de los que piensa que una manifestación física de un milagro puede transformar verdaderamente a alguien, puedes abandonar este pensamiento. Incluso, en muchos casos, algunas manifestaciones físicas lo que generan es idolatría. Y Yeshua nos advirtió de esto en Matillahu 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sin embargo, a pesar de que el pueblo tuvo una actitud de soberbia, quejándose contra Moshe, antes de clamar por provisión, Yahweh les proveyó alimento. Y Yahweh dijo a Moshe: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Como mencioné antes, Yahweh le explicó a Moshe que alimentaría al pueblo, y en este pasaje vemos que lo haría con pan que caería desde el cielo, para mostrar una vez más el poder de nuestro Padre Celestial. Dijo también Moshe: Yahweh os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. En este verso podemos confirmar lo que mencioné antes, diciendo que el pueblo se quejaba contra Moshe, como si él tuviera la culpa de todas las cosas que le acontecía al pueblo. Y es que realmente, cuando nos quejamos, debemos entender que Yahweh siempre escucha nuestras quejas y no son de su agrado, porque esto demuestra falta de fe en que Yahweh tiene todo el control, y además
demuestra que no somos agradecidos por todo lo que nos ha dado. Y es que la queja es una actitud de aquellos que se creen con derechos. Pero no me canso de insistir en que somos simplemente siervos, que podemos estar bajo el dominio del pecado o bajo el dominio de Yeshua. No tenemos derechos, sino obligaciones. Y toda bendición es un regalo. Y por voluntad de Yahweh, el pueblo recibió alimento. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo: Es el pan que Yahweh os da para comer. Con relación a este pasaje, cabe destacar que la palabra dada para este pan es en realidad una pregunta. Es decir, la palabra maná es similar a preguntar: ¿qué es esto?, mostrándonos la sorpresa del pueblo al ver este alimento. Además, sabemos por el texto que el pueblo se estaba quejando por falta de comida, y Yahweh determinó enviarle este pan descrito en el verso 14. Y podemos ver claramente que el pasaje nos está hablando de algo que sucedió literalmente, por todos los detalles que se mencionan. Pero debemos entender que las Escrituras contienen pasajes que, además de la información histórica, también tienen connotaciones espirituales. Y en este caso vamos a ver que este maná representa a nuestro Mesías, que es el pan que da vida eterna. Y para esto vamos a leer Yohanan 6. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Maestro, danos siempre este pan. Yeshua les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con esto podemos comprobar lo que mencionaba antes acerca del maná como símbolo de Yeshua. Además de esto, podemos conectar el maná y a Yeshua con las palabras de Yahweh al leer Yohanan 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Yeshua fue muy enfático al decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, lo que es una clara referencia a sí mismo. Y con esto en mente podemos continuar con la parashá y ver lo que Yahweh mandó al pueblo con relación al maná. Esto es lo que Yahweh ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y les dijo Moshe: ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Llegados aquí, quiero resaltar cómo el texto nos revela que el maná, que es el alimento enviado desde el cielo, que representa a Yeshua y al mismo tiempo a las Escrituras, debe ser recogida en la medida justa, para que este pan, que representa la palabra, no llegue a dañarse en nuestras manos. El conocimiento que hay en las Escrituras es abundante, pero no debemos querer obtener mayor conocimiento del que podemos procesar, porque esto causa que el exceso de conocimiento en nuestras manos pueda hacernos daño si insistimos en alimentarnos de lo que recogemos en exceso.
Espero que se me entienda la analogía. Y es que, así como en el desierto quisieron recoger más alimento del que podían consumir y luego éste se dañó, así mismo sucede con aquellos que están afanados por obtener más conocimiento de lo que pueden asimilar por medio del Espíritu, ocasionando soberbia antes que sabiduría. Y algo que cabe destacar en este capítulo es que por primera vez en las Escrituras se menciona el mandamiento de reposar en el séptimo día. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Como han podido notar en esta porción, gran parte del texto tiene relación con el pan y el agua, elementos básicos para el sustento de los seres humanos, y cómo todo se conecta con Yeshua y con la palabra de Yahweh. Y teniendo en cuenta la parasha anterior, donde vimos que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto sin levadura, podemos ver una gran relación entre el maná y el pan sin levadura, ya que estos dos representan a la palabra de Yahweh sin contaminar. Y esta palabra es necesaria para santificarnos y poder entrar en el reposo de Yahweh, que es representado por la tierra prometida. Teniendo esto en mente, vamos a ver cómo se conectan el maná y el pan sin levadura en los tiempos que Israel, liderado por Josué, estaban por conquistar la tierra prometida. Yahweh dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día del Pesaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Como mencioné antes, el maná y el pan sin levadura representan a la palabra de Yahweh, o dicho de otra manera, la sana doctrina, y la levadura representa a todas las enseñanzas que contaminan a la palabra de Yahweh, como era el caso de las costumbres egipcias, que también representan la esclavitud del pueblo bajo el pecado. También podemos ver que mientras el pueblo comía pan leudado, estaban bajo un gobierno idólatra, y saliendo al desierto, comiendo pan sin levadura, estaban bajo el gobierno de Yahweh, regido por su palabra. Dicho de otra manera, estaban regidos por el gobierno de la Torá, que es el nombre de uno de nuestros estudios, que te invito a que veas en nuestra web. Al pensar en la fermentación, me puedo dar cuenta de que es un proceso natural que en muchas circunstancias es positivo y necesario, como para que exista el vino, bebida que tiene connotaciones positivas. Igualmente necesitan la fermentación muchos lácteos, como el queso, el yogur y la mantequilla, entre otros productos que pueden ser beneficiosos para la salud. Pero cuando valoramos la levadura en un sentido espiritual, podemos notar que es un elemento que contamina la palabra de nuestro Padre. Y esto es algo que también podemos ver en mensajes dados por el apóstol Shaul y por nuestro Mesías. Por ejemplo, el apóstol Shaul hace mención sobre esto en 1 Corintios 5, donde escribió lo siguiente: ¿no es buena la jactancia de ustedes? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense, pues, de la vieja levadura, para que sean masa nueva, sin levadura, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad y de verdad, sin levadura. Claramente, Shaul estaba haciendo una analogía donde la levadura representa el pecado y donde los panes sin levadura representan la pureza. Y al ver algunas palabras de Yeshua, vemos que la analogía que hace es una referencia a las falsas doctrinas. Miremos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Yeshua les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Yeshua les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Con todos estos versos se puede entender claramente que Yeshua nos aconsejó a no caer en doctrinas que no están basadas en las Sagradas Escrituras. Es decir, en doctrinas establecidas por hombres, como abundan en los días de hoy. Y es que a lo largo de la historia han ido surgiendo muchas nuevas religiones a causa de doctrinas basadas en los deseos personales de los hombres, quitándole el valor nominal a las Escrituras para añadir interpretaciones y conceptos que contradicen a las propias Escrituras. Aún con todas estas nuevas religiones, podemos notar que hay tres grupos principales que han surgido de las enseñanzas dadas por Yahweh a través de Moshe. Estas tres religiones principales son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y estas religiones están simbolizadas como panes con levadura, según lo que nuestro Mesías dijo en Lucas 13. Miremos. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Elohim? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es decir, que el reino de los cielos se manifestará completamente cuando estas tres religiones llenen el cupo para sus pecados, enseñando doctrinas humanas en contra de la palabra de nuestro Elohim. Y siempre es bueno recordar lo que se nos manda en Devarim 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Hermanos, para algunos puede que no parezca tan grave añadir tradiciones y doctrinas de hombres a las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, con todos los versos anteriores, pienso que debería estar muy claro que las tradiciones que no están fundamentadas en las Escrituras son doctrinas que han surgido de los deseos de los hombres, tal vez para conseguir reconocimiento o tal vez por creer que su sabiduría es superior a la que nos muestran las Sagradas Escrituras. Debemos ser conscientes de lo dañino que puede ser esta levadura que nos hace pensar o practicar cosas que no le agradan a Yahweh, aun cuando puedan parecernos muy bonitas. Y es que Satanás se hace pasar por ángel de luz, haciendo creer que un sentimiento bonito es suficiente para que nuestras acciones sean del agrado de Yahweh. No dejemos que estas doctrinas nos aparten de la verdad. Para salir de Egipto, es decir, del pecado, debemos dejar toda la levadura, es decir, toda doctrina o costumbre heredada que está en contra de las Escrituras, para poder entrar en la tierra prometida estando circuncidados en la carne y en el corazón, para celebrar el verdadero Pesaj que es nuestro Mesías. Y recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y debe ser la palabra sin contaminación. Shabbat Shalom.